Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, nos sentimos complacidos de esta entrevista que vamos a realizar en estos momentos. Vamos a conversar con la licenciada Rosalía Arteaga. Ella es un personaje muy interesante. Fue presidenta encargada en Ecuador. Ha ocupado diferentes cargos dentro del gobierno, también fuera de él, en diferentes fundaciones, organizaciones. Y bueno, está aquí en Ciudad de Panamá porque viene a buscar el apoyo para lograr ser la secretaria general de Iberoamérica, de los estados iberoamericanos, la CGI. Bienvenida a Panamá. ¿Cómo está usted, señora Rosalía? Gracias, Dumas. Muy contenta de estar aquí. Acabo de aterrizar. No es la primera vez que he estado en Panamá. He estado en varias oportunidades, algunas veces visitando la ciudad, otras veces de paso también para algunos otros países, pero el día de hoy acabo de llegar, aterricé desde Tegucigalpa, estoy haciendo una gira por algunos países centroamericanos, precisamente con ese cometido que usted menciona, es decir, ocupar la Secretaría General Iberoamericana, que es un espacio que queremos preservar, que sea de diálogo y para el que espero el apoyo de Panamá. Oiga, para Panamá y para el mundo, ¿qué es la Secretaría General Iberoamericana? Esta secretaría fue creada hace un poco más de 30 años con la idea de dar seguimiento a las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado, que tiene pues una más larga trayectoria. Y ese seguimiento tiene que ver con temas tan interesantes como educación, que es algo fundamental y yo creo que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de fortalecer la educación pública, también temas de salud. La salud pública es vital en momentos como los que vivimos. Tiene que ver también con temas de cultura, con otros relacionados a trabajo joven, también cambio climático, también lo que tiene que ver con género y para evitar la discriminación de género. Y yo diría que estos son temas fundamentales, pero desde luego podemos ir pensando en qué otro tipo de actividades puede tener la Secretaría General Iberoamericana. Y uno de ellos tiene que ver con la transferencia de tecnología, con la idea de que exista esta especie de puente entre Europa, puesto que hay 3 países europeos que forman parte de la Secretaría General Iberoamericana. Son España, donde tiene la sede, Portugal y Andorra, y luego todos los países desde México hacia abajo. Todos tenemos algo en común, que es la lengua española y la lengua portuguesa. Por eso hablamos de la península ibérica, ¿no? Donde están Portugal y España, y tocamos aquello de la lengua común, pero también la cultura común, desde luego con particularidades propias de cada uno de nuestros países. Panamá, por ejemplo, con su cultura ísmica, diríamos así, con todos los componentes que la vuelven una gran capital financiera, pero también otros países como los países andinos, los países del Caribe, en donde está Cuba, donde está República Dominicana, pero también los países del Cono Sur. Así es que hay mucho en común en nuestros países y yo creo que eso es lo que tiene a su cargo la Secretaría General Iberoamericana: preservar la identidad de los países y servir de puente entre Europa y América. Oiga, ese puente en la actualidad, ¿no? ¿Cómo podemos calificarlo? Ese puente entre Europa y América. Yo diría que es una oportunidad única porque recuerde, Dumas, que en este mundo bipolar en el que vivimos, con la presencia realmente con mucha incidencia de Estados Unidos por un lado y por otro lado China, ustedes lo sienten aquí, ¿no es cierto? Lo sienten en Panamá. Y yo creo que hay que poner a Iberoamérica en ese mundo, en este planeta, en el sentido de decir, sí, existe este mundo bipolar, pero ¿qué rol juega Iberoamérica? Y allí está ese canal maravilloso de poder ser esa especie de fiel de la balanza, ¿no? Que ayude a mantener un equilibrio, a que podamos tener países mucho más proactivos, pero también en donde las asimetrías no sean tan grandes como lo que existe actualmente en nuestro continente, con una polarización también de ideologías, de ideas que tienen que ver con la forma diferente de concebir el mundo. Pero dentro de esas diferencias hay temas comunes, por ejemplo, calidad de educación. ¿Cómo podemos oponernos a eso? Sabiendo que además durante la pandemia nuestros países han sufrido
porque esa calidad de educación ha disminuido muchísimo. La propia UNESCO, UNICEF hablan de un retroceso casi de 10 años, pero tenemos que trabajar en cómo hacer que mejoremos calidad y no solamente tener calidad de profesionales, sino calidad de seres humanos, calidad de personas, que creo que es lo que está haciendo falta en el mundo. Yo te lo he dicho de una manera muy interesante, ¿no? La pandemia ha desnudado el problema tanto de la educación como de la salud. Así es, y por ello decimos que hay que poner un énfasis en salud y en educación pública. ¿Por qué? Porque relativamente pocas personas somos privilegiadas y tenemos acceso a salud y a educación privada. Pero ¿qué pasa con la gran masa de la población? Y allí es donde tenemos que incidir también como Secretaría General Iberoamericana para ayudar a los países, para apoyar a los países en sus ideas, en sus sueños, en su capacidad de mejorar estos temas de salud y educación pública. Dumar, yo he sido una profesora, vengo de esa área durante casi 20 años, me inicié cuando tenía 17 y empecé a trabajar como profesora, así es que conozco profundamente el sector, llegué a ser inclusive ministra de Educación, la primera mujer ministra de Educación en mi país, de Educación, Cultura y Deportes. En esa época pues no había división de los ministerios, éramos todos tres áreas en uno solo y me tocó enfrentar esto, pero también me ha tocado ser secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, con una cuenca tan grande, con 8 países, parte de la cuenca amazónica. Y yo digo, si es que no nos podemos poner de acuerdo en temas que tienen que ver, por ejemplo, con la preocupación del medio ambiente, yéndome hacia otra área, aquello que se ha discutido recientemente y se sigue discutiendo en estos días en la cumbre de Glasgow, en la COP26, liderada por Naciones Unidas, pues bueno, sabemos que el futuro del planeta no es promisorio. Panamá y los países centroamericanos frecuentemente tienen que sufrir los embates de la naturaleza. ¿Cómo hacer frente a esto? ¿Cómo evitar la migración y hablar de refugiados climáticos? Entonces, hay varios temas que son fundamentales. Precisamente, pues mañana tendré una reunión con la viceministra de Relaciones Exteriores y allí hablaremos qué es lo que quiere Panamá de la Secretaría General Iberoamericana, porque no es cuestión de imponer una agenda, es cuestión de preguntarles a los países qué es lo que necesitan, hacia dónde debemos ir y trabajar en conjunto. Sí, licenciada Arteaga, hay algo interesante que usted nos manifiesta del trabajo que hace esta secretaría, que es darle seguimiento a los resultados, en este caso de las cumbres, ¿no? ¿Eso cómo se da? Para que esto no quede en letra muerta, por lo menos los acuerdos que se firman, los entendimientos que hay, ¿cómo se da ese seguimiento? Yo diría que usted ha tocado un punto clave, Dumas, porque precisamente a veces las cumbres pueden quedar en declaraciones simbólicas, pero no ir más allá. Por eso existe esta secretaría, para que no se quede solamente en lo declarativo, sino se vaya más allá hacia el cumplimiento de esas disposiciones de los países. Y por eso yo diría, y en ello radica la importancia de la CEGIP, en tratar de hacer que las cumbres no sean solo declaratorias y que vayamos más allá precisamente a argumentar, a trabajar ya en el territorio, diríamos así, cuáles son los deseos de los países. Cuando usted habla, por lo menos en sus propuestas, ¿no? Sobre un diálogo permanente, ¿a qué se está refiriendo, licenciada Arteaga? Sí, porque yo diría que en los tiempos actuales parece que el diálogo pasó de moda, ¿no? Como que la gente no se anima a conversar, a ponerse de acuerdo. Y entonces una de las fortalezas de la CEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, es esa capacidad de ser un espacio de diálogo, que a veces se interrumpe, como ha ocurrido con otros organismos regionales como la CELAC, por ejemplo, ¿no? Y aspiramos a que nosotros vayamos a profundizar ese diálogo y que a pesar de las dificultades, de las diversas opiniones que existen en los países, podamos nosotros servir de ese espacio. Lo ha hecho a lo largo de los últimos años con las secretarías, primero de Enrique Iglesias, un uruguayo, y luego de Rebeca Greenspan, una costarricense, que ese diálogo se ha podido mantener. Y yo creo que en ello hay que incidir e ir más allá hacia las propuestas claras en temas tan importantes como educación, como salud, como ambiente, como trabajo para los jóvenes y otros que he mencionado. Pero esto sería una especie de diálogo, por lo menos entre países.
O sea, Así es. no tocar por lo menos lo que usted dijo, ¿no? De la educación y estas cosas, pero sería entre todos los países que pertenecen a la CGI. Así es, los 22 países miembros. Yo creo que el tema de la discusión política puede quedar para otros foros. Aquí debemos ir hacia los consensos y esa es la riqueza con la que queremos aportar. Esta organización es apolítica o es política. A ver, tiene un origen político, eso no lo podemos negar porque son finalmente los presidentes o los jefes de gobierno los que deciden a través de los cancilleres, fundamentalmente. La reunión que va a darse en República Dominicana el 26 de noviembre es una reunión de cancilleres y, por supuesto, tiene un ingrediente político, pero no es el que debe primar. Allí tiene que primar efectivamente cuál es la decisión de los países en relación a los temas que he mencionado y que tiene que ser algo prioritario. Sí, le hago la pregunta porque estos países nuestros sudamericanos, de Centroamérica, cada uno tiene diferentes tendencias, ¿no? Y cuando usted dice que es apolítica, yo creo que eso debería quedar, no atrás, sino es trabajar, pero es básicamente por el futuro, pero es de la gente, de la población, ¿no? Así es, Dumar, usted lo ha dicho de muy buena manera. Evidentemente, en nuestro continente estamos asistiendo a que a veces los países no pueden sentarse en una misma mesa, ante una misma mesa, dialogar, y la CEGIB debe proveer esa mesa, debe proveer ese espacio de diálogo profundo entre los diferentes países con miras a solucionar los problemas que lo siente la gente, porque finalmente tanto los gobiernos como los organismos multilaterales, como es el caso de la CEGIB, deben tener como evidencia de que tienen que servir a los ciudadanos, ¿no? Ellos son los principales destinatarios del trabajo que puede tener un organismo internacional como es la CEGIF. Señor Ortega, ¿cómo es esa elección para que más o menos conozcamos la del 26 de noviembre? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? A ver, va a ser la primera en la que yo participe, así es que no me considere una experta en este sentido, pero está establecido que tiene que ser por consenso, es decir, no es realmente una elección, no es decir un país yo voto por tal y otro por la otra persona y vamos a contar los votos, no, así no está establecido, es consenso, es decir, que al final del día 26, los 22 países tienen que decir, esta es la persona por la que nosotros nos inclinamos, por la que nosotros creemos que hay que apostar, es la persona elegida para dirigir esta organización. Vea qué complicado. Así es que va a tener que ponerse a prueba el día 26 y tal vez un poquito antes. Lo ideal es que los países ya los días anteriores hayan manifestado su voluntad de ir por un lado o por otro, de tal manera que el 26 se arribe a ese consenso. ¿Cómo lo harán? Esto va a ser una decisión de los países. Los países son los que van a tener que encontrar el camino para lograr el consenso. ¿Y por qué Rosalía Arteaga decide incursionar para dirigir esta organización? Es una pregunta que me he hecho a mí misma, ¿no? ¿Por qué lo hago? Yo he estado alejada de la política partidista desde hace más de 20 años, desde el año 98, imagínese usted. Es decir, son bastantes años, ya más de 2 décadas. Y lo único que había hecho en este sentido fue en el año 2004 aceptar la Secretaría General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y allí fueron 8 países los que también votaron de forma unánime por mí. Esto ya significa un antecedente. Luego, yo creo que tengo muy acentuada una vocación de servicio, no solamente por mi país, sino también por toda Iberoamérica en este caso, porque considero que somos países hermanos, que tenemos tanto en común, una cultura, lenguas. También creo que soy la única candidata que habla las dos lenguas de la comunidad iberoamericana, es decir, hablo español y portugués, y esto puede ayudar también. Soy la única mujer candidata, los otros 3 candidatos son hombres, y me parece también, y esto se lo he oído mucho en España y en varios países, que es la época en que las mujeres tenemos que liderar procesos y yo estoy dispuesta a hacerlo. Sí, sacrificar tal vez la comodidad de las actividades que he estado realizando, como dirigir una organización, digamos, una organización no gubernamental, que lo hago, pero también, por ejemplo, la última vez que estuve aquí en Panamá, vine como jurado a participar en la elección
de los mejores oradores de Panamá, ¿no? En este concurso de oratoria bellísimo que se hace, justo viene antes de la pandemia y me emocionó muchísimo. Yo trabajo mucho con jóvenes, trabajo con maestros, organizo un concurso para premiar a los mejores maestros iberoamericanos. Hemos tenido participantes de Panamá, he participado, como decía, como jurado, y todo ello me pone siempre a pensar. Claro, uno tiene la energía, tiene la vocación, tiene las ganas de servir a la comunidad. Tengo una trayectoria limpia de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Soy comunicadora porque también tengo un programa de televisión. Dirijo, como decía, una fundación. Trabajo en la Biblioteca de Alejandría como miembro del consejo directivo. Y claro, digo, si allí a veces tenemos que hablar de diálogo interreligioso, de diálogo entre diferentes países tan diferentes con culturas diversas y podemos ponernos de acuerdo y llevar a cabo proyectos. Digo, ¿cómo no lo puedo hacer con mi comunidad iberoamericana? Y estoy dispuesta a hacerlo. Así es que me siento muy entusiasmada con este reto que se me ha puesto a esta altura de mi vida. Me propuso el gobierno ecuatoriano. Yo no soy parte del gobierno, no estoy afiliada a ningún partido político y creo que eso también es una garantía de capacidad de diálogo que tal vez otros candidatos no la tengan. Exacto. Y esto sería como las mujeres al poder, ¿no? Al menos de la comunidad iberoamericana creo que sí. Y creo que el mundo necesita más este ingrediente femenino que Claro. nos propicia hacia el diálogo, hacia el consenso. Y me parece, así como lo dijo el gran escritor Gabriel García Márquez en un momento, decía, la mayor revolución que puede tener el mundo en este momento, en este siglo XXI, no es el avance de la tecnología, que es fantástico, no es el avance de la ciencia, que es impresionante, es la capacidad de las mujeres de ponerse al frente y de poder trabajar en conjunto. Esta es la gran revolución de la que hablaba García Márquez, ¿no? Y yo creo que tenía razón. Es la hora en que podemos las mujeres aportar con nuestro contingente, con nuestro conocimiento, con esa capacidad de multitasking, ¿no? De hacer varias cosas al mismo tiempo, que podemos diferenciar lo que es el mundo del pasado y lo que es esta mejor realidad. Recuerde que ahora con la pandemia hemos hablado de volver a la normalidad, de ir a una nueva normalidad. Yo digo, ¿por qué hablar de volver a una normalidad? Hablemos de una mejor normalidad y esto podría ser muy positivo para el mundo. Oye, yo me siento muy contento, muy halagado con esta entrevista. Para finalizar, estaba leyendo por ahí también parte de lo que usted ha dicho, ¿no? Y lo voy a plantear textualmente. Dice que la conectividad, porque estamos hablando casualmente del tema de la tecnología, tiene que ser parte de la canasta básica. ¿Eso cómo es? Gracias, Tomás, gracias por decirlo. Sí, cuando yo veía lo que estaba pasando en mi país, en el Ecuador, pero también en otros países, yo formo parte de un grupo de exministros de educación que se llama el Grupo Atlantis, y veíamos que hay muchos niños y jóvenes que no pueden ir a la escuela. La pandemia nos obligó a quedarnos encerrados en la casa. Digo, ir a la escuela de una forma digital porque no tienen el computador o porque no tienen la conectividad. He visto niños en mi país subidos a las copas de los árboles para tratar de conectarse, de alcanzar ese poquito de conectividad. Realmente duele el corazón. Entonces, sí, creo que la conectividad tiene que ser un trabajo también de la comunidad iberoamericana. ¿Cuántos niños en la ruralidad de Panamá? ¿Cuántos niños en la ruralidad o en las zonas urbano marginales del Ecuador o de Bolivia o En de nuestros países. diferentes países que podamos mencionar no tienen acceso y esto es doloroso? Creo yo entonces que hay que trabajar en esa conectividad como parte de la canasta básica porque ya es parte de nuestra realidad. La pandemia puso de relieve tal vez y aguzó y respetó, por desgracia, respetó las desigualdades. Gente que no pudo tener acceso a un hospital, a una sala de cuidados intensivos, pero que también en estos momentos no tiene acceso a un computador, no tiene acceso a la conectividad. Los profesores no han estado preparados tampoco para ser maestros online. Bueno, esto no puede ser, tenemos que cambiarlo y yo creo que la Secretaría General Iberoamericana puede ser un instrumento maravilloso de cambiar esa realidad. Yo creo que estamos al frente de una excelente candidata, así que le deseamos éxitos, Gracias. sea Rosalía.
Así que, Gracias, bueno, Dumar. Un saludo para usted y para todos quienes nos están escuchando y mirando a través de esta red y este programa de Dumar Informa. Muchas gracias a usted. como no, gracias entonces a Rosalía Arteaga, ya es candidata para la Secretaría General Iberoamericana el próximo 26 de noviembre en República Dominicana. Muchas gracias, Rosalía. Muy Gracias. amable. Buenas noches.